Cordial saludo a todos los que a esta hora me ven. Les invito a que se suscriban al canal Adventista Sana Doctrina para que siempre estén conectados con el contenido del canal Adventista Sana Doctrina. Hoy vamos a tener otro repaso de la lección de Escuela Sabática. El título de la lección para esta semana es Para agradar a Dios. Título muy bien colocado. ¿Y qué es agradar a Dios o cómo se agrada a Dios? Pero antes de comenzar este repaso de lección de Escuela Sabática, los invito a que tengamos una palabra de oración para que sea el Espíritu Santo el que nos dirija a través de este repaso de lección. Les invito a que inclinemos nuestros rostros y tengamos una palabra de oración. Oremos. Querido y buen Dios y amante Padre y Rey Celestial que moras en lo alto de los cielos, aquí estamos en esta hora, Padre misericordioso, para dar este repaso de lección, pero no queremos darlo con la sabiduría humana, Padre misericordioso, sino con la sabiduría que desciende de lo alto, desde el trono de la gracia, desde allá del lugar santísimo, donde estás tú sentado en el trono y tu Hijo amado intercediendo por nosotros. Y al igual que en el Pentecostés, Padre misericordioso, fue enviado el Espíritu Santo para predicar el Evangelio, hoy te pido, Padre misericordioso, que también se presente el Espíritu Santo en este lugar y tome cerebro y corazón y mente de este instrumento humano y de todos y cada uno de los que van a ver y oír este tema, este repaso de lección, para que todos seamos edificados y tengamos un desarrollo y crecimiento para el reino de los cielos. También te queremos pedir la compañía de tus santos ángeles y si un prejuicio hay en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro cerebro, en nuestro ser, tú lo desarraigues de manera que el repaso de la lección que se va a hacer haga el efecto en nuestras vidas que tú quieres que se haga con el repaso de esta lección. Y que seas tú dirigiéndonos y que sea tú, Padre misericordioso, poniendo las palabras de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Pedimos, Señor, perdón por nuestros pecados y faltas y por la unción de tu Espíritu Santo y la iluminación de tu Espíritu Santo, rogándote, Señor, que estés con nosotros, porque lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Muy bien. El repaso de esta semana de la lección, es para agradar a Dios. Y el versículo de memoria lo vamos a encontrar en Sofonías, uno de los profetas menores, capítulo 3, versículo 17, que nos dice de la siguiente manera: Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Así dice el versículo de memoria. Y hace un relato, este repaso de lección, acerca de que dice, imagina la siguiente situación. Un hijo le quiere regalar al padre, o un niño de 5 años le quiere regalar al padre o quiere impresionar a su padre acerca de un regalo mal envuelto y se lo entrega emocionado el niño, de 5 años. El padre le dice: hijo, no me importa tu regalo. Al fin y al cabo, no hay nada que puedas darme que me satisfaga, le dice el padre a su hijo. Cualquier cosa que me des, la puedo conseguir yo mismo. La he comprado con mi dinero o está hecha con materiales que yo he pagado. Así que guárdate tu regalo. No lo necesito ni lo quiero, pero aún así te amo, dice
el relato de esto. Entonces, ¿qué te parece la reacción imaginaria de ese padre? Viene a mi mente palabras como sin corazón, padre sin corazón, frío, insensible. Es así como Dios nos responde. ¿Podemos agradar a Dios? Aunque sea difícil de imaginar, incluso nosotros, seres caídos, corrompidos por el pecado y propensos al mal, podemos agradar a Dios. En otras palabras, Dios no nos considera a nosotros ni los dones que le traemos con la actitud de ese Padre. Al contrario, podemos agradar a Dios, pero solo por medio de Cristo. O sea, nosotros podemos agradar a Dios por solamente ¿por quién? Por medio de Cristo. O sea, Dios nos dio un regalo a nosotros. Y ese regalo es Cristo Jesús, que vino a morir por quienes, por nosotros. Y de la manera que nosotros podemos agradar es por medio de quién, de Cristo, agradar a Dios. O sea, nada de lo que, o sea, si nosotros hacemos algo para merecer la salvación, no es válido, porque por gracia somos salvos. Pero lógico que Dios nos pide que seamos ¿qué? Obedientes y que vivamos una vida verdaderamente como Él la pide a través de su palabra. Cuando nosotros no conocemos a Dios, Dios nos invita a que nosotros vengamos a Él. Pero a través de una relación con Dios vamos a ir comprendiendo mejor ese amor que Dios quiere y que nos manifiesta y que Dios quiere también que nosotros retribuyamos a ese amor. Y entonces entendemos algo que tú eres muy valioso de lo que puedes imaginar. Nosotros somos valiosos a Dios de lo que más podemos imaginar. O sea, nosotros no podemos imaginar cuán valiosos somos para el Señor. Y Cristo lo dio a demostrar en la cruz. Cuán valiosos somos nosotros para Él. Que Él fue capaz de entregar su vida por nosotros. O sea, nosotros valemos mucho. Cuando alguien te diga que tú no vales nada, que tú no eres nada o no eres nadie, no lo creas. Porque la palabra de Dios que tiene poder dice que tú eres valioso y que yo soy valioso. Por eso, cuando uno verdaderamente conoce a Jesús, comienza a tener o a valorarse uno. Porque uno dice, tan malo que soy yo, tan pecador y tan malo, y Cristo vino a morir por mí. Yo valgo mucho. Es que nosotros valemos mucho a Dios. Valemos mucho para Dios. Venir a morir por nosotros, seres pecadores y malos. Eso es un valor muy grande. O sea, nosotros no fuimos comprados ni con precio, con plata, ni con oro. Fuimos comprados con la preciosa sangre ¿de quién? De Cristo. Y entonces, como vemos o oímos en una lección anterior, no hay nadie, incluso el peor pecador o malhechor, a quien Dios no ame. Puesto que Dios valora a las personas más de lo que podemos imaginar. Le disgusta el pecado, a Dios no le agrada el pecado. Porque nos ama y sabe el daño que el pecado nos hace. Él sí sabe el daño que el pecado nos hace. Y sabe, y nosotros ya cuando conocemos a Dios, sabemos el pecado, lo que causó el pecado. La muerte del Hijo de Dios encarnado. Tuvo que hacerse carne, pecaminosa, así como nosotros, con una naturaleza pecaminosa, para poder morir. Pero nosotros valemos mucho. Tenemos un valor incalculable. Incalculable. Y entonces nos habla de un relato que nos habla la palabra de Dios en Lucas, capítulo 15. Nos dice un relato de un hombre o de un padre de familia que tenía 2 hijos.
Y el hijo menor le dijo al padre, mira papá, yo me voy a ir y yo quiero que usted me dé la parte de la herencia. Eso no lo hace ningún padre, ni ahora, ni eso fue una historia en aquel entonces que Jesús contó una parábola para mostrar lo que él verdaderamente hace, porque hoy en día un padre pues no le da a su hijo la herencia, ni en ese entonces no lo haría, pero él cuenta esta parábola de un padre que tenía dos hijos, Jesús, y que el menor le dijo, bueno, deme la herencia que me voy y no quiero vivir más con usted. Entonces él se fue. El padre dijo, pues quieres la herencia, bueno, ten. Y le dio todo lo que es la herencia, le dio el dinero, y el hombre salió y se fue. Se fue de la casa, se fue disgustado con el padre, no quería vivir más con su papá. Y entonces dice el relato de la siguiente manera, también dijo un hombre, tenía dos hijos, dijo Jesús, y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Esto está en Lucas capítulo 15, del 11 al 32. Y no muchos días después, juntándolo todo, tomó el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzando a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. O sea, quería comer de la comida de los cerdos, no una algarroba que llaman hoy en día que comen las personas. No, era aguamasa, lo que quería comer, los desperdicios que le echaban a quién, al cerdo, todas esas cosas que le cocinaban. Y entonces él quería saciarse de qué, de esa comida. Y dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún el padre lo vio que estaba lejos, y fue movido a misericordia, el padre, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestirle y ponerle anillo en su mano, en su dedo y calzado en sus pies. Eso pues hacían. Y traer el becerro, esto es una parábola, y gordo para matarlo, y comamos y hagamos fiesta. Dijo, porque este de mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó acerca de la casa, oyó la música y las danzas, su hermano mayor. Y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, ha hecho matar para él el becerro gordo. Entonces él dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Entonces esta parábola nos ilustra lo que es el padre, un hijo y un hermano. El padre le dio su qué, su herencia. Esta historia cuenta que Jesús y el hijo menor de un hombre pidió su qué, su herencia antes de tiempo, lo que le implicó rechazar a su padre y a su familia. El hijo pródigo dilapida su herencia y se ve reducido a la pobreza y al hambre, al punto de
anhelar la comida con que se alimentaban los cerdos, puesto, puesto a su cuidado. Al darse cuenta de que los criados de su padre tenían mejor comida y en abundancia, decidió volver a casa con la esperanza de convertirse en uno de ellos. Esta parábola me hace recordar de que en la iglesia hay personas que se pueden haber ido de la iglesia o haber vuelto atrás o haber caído otra vez y entonces irse otra vez al mundo. Pero esta historia nos ilustra que aunque nosotros tengamos buenos bienes, buena comida en la casa, porque cuando nosotros estamos con Dios, lo tenemos todo. Pero a veces dejamos a Dios por problemas, ya sea de cualquier índole, y queremos volver otra vez ¿a qué? Al mundo. Esto le pasó a este servidor que está aquí. Y yo me fui otra vez al mundo y caí. Pero Dios es misericordioso. Y me ayudó y volví otra vez a restaurarme. Yo me fui a alimentarme de la misma guamasa que tenía anteriormente. Me fui a emborracharme. Y una vez estando en un guayabo tremendo, le dije yo, Señor, y casi que me moría. Yo abandoné mi hogar, mi casa. Pero yo le dije, Señor, si usted verdaderamente me ha venido a salvarme, restáurame otra vez mi matrimonio y vuélveme a mi hogar. Y volví al hogar. Y hasta el son de hoy, Dios me restauró. Pero pasa muchas veces en la iglesia como cuando con el hermano, que se enoja cuando vuelve, porque cuando la persona que se va de la iglesia de pronto es de la rosca o alguna cosa en la iglesia, entonces de pronto los hermanos lo sienten. Pero el caso mío no era porque como ellos habían visto que a mí me gustaba era predicar el evangelio puro y la doctrina pura, y que cuando yo llegué predicando la doctrina pura a una iglesia, la hermana de la mujer del anciano se enojó porque prediqué acerca de la comida, de la carne y de muchas otras cosas, de vestido, que todavía no he tocado esos temas en el mensaje del tercer ángel. Entonces ellos antes se alegraron cuando yo me fui y ninguno fue a buscarme. Ninguno fue a decirme, hermano Rafael, ¿por qué usted se fue de la iglesia? Venga. No, antes pasaba por un lado mío y se hacían los locos. Yo los veía porque yo estaba por ahí tomando mis tragos. Pero saben que todo esto, como yo ya lo había leído y lo había predicado y lo había hablado, todo esto vino a mi mente. Y dije, volveré a mi casa. Volví a la iglesia. A mí me invitaban de otras religiones. Me decían, venga para acá, que tal vez allá no es la verdad. Le dije yo, la verdad es allá. Porque yo no me fui a hablar pestes de la iglesia. No. La iglesia adventista es el pueblo de Dios. Y este es el pueblo de Dios. Este es un pueblo que Dios le dio una sana doctrina. Solamente que en la iglesia hay trigo y hay cizaña. Y entonces dije yo, voy a volver a la casa. Voy a volver a la iglesia. Y volví a la iglesia y volví a mi hogar. En mi hogar me recibieron muy bien. Esposa, hijos, bueno. Tuvimos y ahí ya seguimos una vida cristiana, mi esposa y yo. Y bueno, y estamos los dos en la iglesia. Pero los hermanos no se alegraron porque me acusaban a mí, me acusaban de que yo era un reformista, que yo era esto y que lo otro. Pero Dios me restauró, Dios me abrazó. Por eso esta parábola
para mí es algo importante, porque hoy en día pueden haber personas que se han ido de la iglesia y que tal vez por temor a que los hermanos lo rechacen o alguna cosa no vuelven o no vienen. No te importe que la gente te rechace o que la gente hable lo que quiera, pero Dios sí te ama y Dios tiene ha puesto un valor importante para ti en la vida, porque Cristo vino a morir por ti. Y aunque no quería ni bautizarme, porque yo volvía otra vez a bautizarme, pero dirán que una vez puede volver a bautizar. Lógicamente, algún día tendremos ese tema de volverse a bautizar, porque uno volvió al mundo. Cuando uno va al mundo y vuelve, debe de bautizarse, porque el bautismo es para perdón de pecados. Y uno cuando se va al mundo y se va a tomar trago, yo ya se había cometido el pecado, porque eso no se debe de tomar, licor. Yo lo sabía, pero más sin embargo yo quería que perderme. Pero Dios no quiso que yo me perdiera. Dios quiso era que yo me salvara. Mire qué valor tan grande ha puesto Dios en cada uno de nosotros. Que aunque lo rechazamos y nos vamos por causa de algunas muchas cosas, pero Dios todavía nos sigue extendiendo su amor. Entonces tú eres muy valioso, mi querido hermano adventista, que te has ido. Y el que va a oír este tema por primera vez y que no ha ido a la iglesia ni ha sido bautizado, mi querido amigo y hermano y familiar, tú tienes un valor incalculable. Tu salvación, tu restauración, costó la vida de Cristo en la cruz del Calvario. Y Él te dice que tú eres muy valioso, que al igual como la parábola del hijo pródigo, Dios quiere que tú vengas, aunque seas el pecador más malo, aunque hayas hecho lo que hayas hecho, Dios te invita a que vengas a Él. Y si te has descarriado de la iglesia, Dios te invita a que vengas, que Él te recibe. Y no importa las críticas de tus hermanos, las críticas de las personas que están en la iglesia, porque Dios no te critica. Dios te dice, yo te amo, yo di la vida por ti. Envía a mi hijo para que muriera por ti. Por eso yo te amo. De tal manera amó Dios al mundo, el Padre, que dio a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces, el regocijo es de Dios. Los hombres puede ser que no se regocijen porque tú vengas, pero el regocijo es de Dios. Dios se regocija. ¿Cómo? Dios se alegra porque yo, siendo un pecador, vengo a Cristo y vengo a la iglesia y estoy en la iglesia. Aunque los hermanos, como este hermano rechazó a su hermano, no te quieran o no te amen. Sí, mi querido amigo y hermano. Aunque los hombres de esta tierra no te amen, Cristo te ama, el Padre te ama, el Espíritu Santo te está buscando. Te está buscando con este mensaje. Este canal adventista está preparando un pueblo para el reino de Dios. Y no te importe la crítica de los demás, de las personas. Mira este que ya era un borracho, mira que volvió atrás y volvió otra vez a la iglesia y aquí está. No te importe lo que diga la gente. Si ellos no te quieren y no te aman, hay uno que sí te ama. Y predicamos del amor, en la iglesia predica mucho del amor, pero por eso le digo yo no he visto el amor de la iglesia, porque a mí me han rechazado, pero Cristo no. Por eso yo te invito a que no pongas la mira en los hombres ni en las personas de la iglesia. Pon la mira en Cristo, que en Dios sí hay regocijo cuando un pecador se arrepiente. En Sofonías capítulo 3, versículo 17, que es el versículo que nosotros estamos leyendo el versículo de memoria esta semana, dice: Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, porque Dios te ama. Él te ama demasiado. Yo he sentido el amor de Dios. Vuélveme a traer otra vez a la iglesia, levantarme. Cuando dice la palabra de Dios que cuando uno cae, le vuelven a uno 7 espíritus peores. Y yo sí lo sentí, porque yo estaba más enviciado. Pero de todas maneras Dios me sacó de allá.
Fue el único que estuvo conmigo. Aunque yo estaba por allá, Él iba y me buscaba. Y me buscó y me encontró y me volvió a traer a la iglesia. Entonces vemos claramente, dice, se regocijará sobre ti con cánticos. O sea, en el cielo hay un cántico, hay una alegría cuando usted y yo, si nos hemos descarriado, volvemos a la iglesia. O si no hemos llegado a ir a la iglesia, venimos a la iglesia con un corazón contrito y humillado. Y Dios se alegra, Dios se regocija. Entonces, Sofonías muestra enfáticamente el deleite que Dios experimenta por la redención de su pueblo, o sea, por su pueblo y por cada ser humano, porque Dios vino por cada uno y todos cuando ya estamos, Dios nos coge como pueblo y Dios cogió esta iglesia adventista porque tiene un mensaje poderoso, le dio unas creencias, unas doctrinas maravillosas en las cuales el ser humano, un evangelio para ser salvo por la gracia de Cristo Jesús. Y dice muy claramente, en el idioma hebreo que expresa alegría y regocijo, daría la impresión de que ninguno de estos términos fuera suficiente por sí solo para describir la magnitud del regocijo divino. Nota también dónde está Dios según este versículo. O sea, en Sofonías 3:17. Dice que él está en medio de ¿quién? De su pueblo. La reconciliación que surge de la relación de amor implica la presencia inmediata de Dios. Al igual que el Padre que corrió al encuentro de su Hijo, Dios está en medio de su pueblo. Y cuando alguno se va, Dios lo sigue buscando, aunque los hermanos no lo busquen. Dios lo busca. Y Dios te está buscando. Por eso cuando tú vienes a la iglesia no es casualidad. Cuando algo escucha o ve un tema de esto no es casualidad. Dios te está buscando porque Dios te ama. Dios te está buscando por medio del Espíritu Santo y te está diciendo que Cristo vino y murió por ti y que de tanto amor ha tenido Dios que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. Entonces nosotros tenemos que creer en el pastor. A mí muchas personas me dicen, no, yo no creo en los pastores, yo no creo en los cristianos, yo tampoco creo en ellos, hermano. Ni en pastores, ni en cristianos, o ni en evangélicos, ni en nadie. Yo no creo en nada. Ni en curas, ni en el Papa. Yo creo únicamente en Cristo. Y a ese es que yo te quiero llevar. Porque los hombres te fallan. Los hombres te miran mal. Las personas no te quieren, no te aman. Aunque predican del amor, no te aman. Pero nosotros debemos llamar. No estoy diciendo que no debemos llamar. Nosotros debemos llamar. Y cuando tú te conviertas, cuando tú seas un cristiano, ama a los demás así no te amen. Quiérelos, ayúdalos, así no te amen. Pero el único que sí te ama, por muy pecador que seas, es Cristo y quiere restaurarte. Amén. Ese es, no creas en hombre alguno, cree en Cristo, cree en Dios. Él sí se regocija, en él hay regocijo. Dice que hay más contentamiento en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que están dentro de la iglesia, que dicen que no necesitan de arrepentimiento porque nunca se han descarriado, pero viven una vida lisonjera en la iglesia. Pero por el pecador, Cristo vino a morir. Él no vino a morir por justos, vino a morir por pecadores. Y yo soy uno, que Cristo vino a morir. Y quiere que usted y yo volvamos a Él y que no lo despreciemos, no despreciemos ese regalo, no despreciemos esa salvación y no menospreciemos lo que Cristo hizo. Así como este padre menospreció el regalo de su hijo, tú no menosprecies a Cristo porque es un regalo importante para tu vida. Entonces la palabra de Dios nos dice que en Él hay regocijo, en el cielo. En el cielo hay regocijo. La reconciliación que surge de la relación de amor implica la presencia inmediata de Dios. Al igual que el Padre corrió al encuentro de su Hijo, Dios está en medio de su pueblo. En Isaías
62:4 nos dice de la siguiente manera. Isaías 66, versículo 4 nos dice de la siguiente manera. Isaías 62, perdón, versículo 4. 62 nos dice de la siguiente manera. 62, versículo 4. Nunca más te llamarás desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que será llamada Esiba, y tu tierra Beula, porque el amor de Jehová estará en ti, y tu tierra será desposada. Entonces, cuando nosotros volvemos al Señor, dice aquí muy claramente, si utiliza una analogía matrimonial, según este texto, el pueblo de Dios será llamado Esiba, que significa mi delicia, y la tierra recibirá el nombre de Beula, que significa casada, ¿por qué? Porque como dice el texto, el Señor se deleita en ti y te reclama como su esposa. O sea, Dios quiere que tú pertenezcas al pueblo adventista del séptimo día y que pertenezcas a su iglesia, la cual es la esposa, la cual está preparando un pueblo para el reino de Dios. No todos van a ser salvos, ojalá todos fuéramos salvos, pero tú o tu hermano adventista que me estás escuchando, verdaderamente reconcíliate con Dios. Y ese amor que predicas, vívelo, vívelo, para que seas deseada, para que seas la esposa de Cristo, para que seas aquella persona que va a ir al reino de los cielos y que muestra el amor verdadero, que son palabras, acciones y obras con tu prójimo. Y no desprecies a tu hermano cuando vuelva o cuando venga a tu iglesia y predique el mensaje. No lo desprecies, sino que ayúdale verdaderamente a ser un cristiano. Eso es lo que nos manda la palabra de Dios, porque Dios siente regocijo por el pecador que se arrepiente. Y así me predique cosas que no me gustan, pero es el mensajero de Dios que te está diciendo. Dios te está diciendo a través de ese mensajero que te arrepientas y que vuelvas al primer amor, a ese amor que Dios tiene por quién, por el pecador arrepentido, porque Dios no quiere el pecado, pero se regocija en el pecador que se arrepiente y que vuelve a su hogar y que quiere ir al hogar y que quiere volver a estar en el paraíso, el lugar que se perdió en el Edén. Entonces, Dios dice que esto es lo que Él quiere para nosotros, que nosotros seamos una delicia para Él y que seamos tierra deseable, que seamos una esposa que Dios ha preparado, que quiere preparar. El pináculo mismo de la alegría de Dios está reservado para el día de la restauración, o sea, cuando Cristo venga por segunda vez, los que verdaderamente nos hayamos preparado, entonces iremos al reino de ¿qué? De los cielos. Cuando Él recibirá a su pueblo y se regocijará a causa de nosotros, así como el Padre se regocijó por el regreso de su Hijo pródigo. Yo he experimentado el amor de Dios grandemente. Y por eso te predico un Dios poderoso. Y que Dios mismo me ha dicho, no ponga la mira en los hombres. Sígueme tú, como se lo dijo a Pedro. Y como se le dijo a Mateo, sígueme. Y como te lo está diciendo a ti y a mí en este momento, sígueme a mí. Yo fui el que morí por ti. Hay personas que dicen, yo me voy de la iglesia porque allá no me quieren, allá son personas que no aman. Cristo te ama. Cristo sí te ama y el Padre se regocija. Dios se regocija por ti. No mires a los hombres, mira a Cristo, que Él es el que murió por ti. Ese sí te ama. Y no desprecies el amor de Cristo por los seres humanos. No lo desprecies. No te pongas a mirar en los seres humanos, que es que ellos hacen esto, los seres humanos hacen lo malo, pero Cristo nunca hizo lo malo, siempre hizo lo bueno, con el fin de ganarte a ti para el reino de los cielos. Entonces Efesios capítulo 5, 25 nos dice de la siguiente manera y pone otra comparación aquí con el matrimonio.
En Efesios capítulo 5, 25 al 28 nos dice de la siguiente manera, 5, 25 al 28 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Eso es lo que nos dice Dios, iglesia adventista, que Él quiere una iglesia santa y sin mancha, y que vivamos el amor. ¿Que vivamos qué? El amor que predicamos desde plataforma, que se predica desde plataforma, porque este servidor no es predicador de plataforma en la iglesia, porque a mí no me dan plataforma. Pero los que le dan plataforma y que predican tanto el amor, vivámoslo, vívalo, porque yo quiero vivir el amor predicando por este canal. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios dice muy claramente, estos textos no solo ponen el relieve del tipo de amor abnegado que un marido debe prodigar a su esposa, sino que también muestra que Cristo mismo ama a su pueblo, a la iglesia, como parte de sí mismo. Dios ama a su iglesia. Y por eso la iglesia adventista va a ir hasta el fin, con su remanente, porque en la iglesia adventista hay un remanente que quiere verdaderamente obedecer aquí a Cristo. Si tú quieres ser de ese remanente, amén, amén, miembro de iglesia adventista, pastor de iglesia adventista, anciano de iglesia adventista, mujeres de la iglesia adventista, hombres y mujeres, jóvenes y niños, que quieran verdaderamente ver el regocijo de Dios en ustedes. Entonces hay que complacer a Dios. Complacer a Dios. Dice, ¿será que nosotros como seres pecadores o como seres que hemos caído en el pecado y que Dios quiere restaurarnos, Dios se puede complacer o podemos complacer a Dios? Entonces, ¿cómo es posible que el Dios del universo se complazca en meros seres humanos fugaces, manchas de protoplasma en un minúsculo planeta en medio de lo que probablemente sea un universo infinito? ¿Cómo es posible que los seres humanos importen tanto al Ser Supremo? ¿Cómo es posible esto? Entonces, complacer a Dios. Se hace una pregunta, ¿complacer a Dios? ¿Podemos complacer a Dios? En Salmos o en Isaías 43:4 nos dice de la siguiente manera. Isaías 43:4 nos dice de la siguiente manera. Isaías 43:4 dice, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. O sea, y esto lo hizo con el pueblo de Israel. Y esto lo va a hacer también con nosotros. Él nos ama. ¿En los qué? Nos ama. En Salmos 149, 4 nos dice de la siguiente manera. En Salmos 149 nos dice de la siguiente manera. Salmos 149 nos dice de la siguiente manera. Salmos 149, 4 dice, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermosearé a los humildes con la salvación. Entonces vemos claramente, y en Proverbios capítulo 15, 8 y 9 nos dice de la siguiente manera. En Proverbios capítulo 15, 8 y 9 nos dice de la siguiente manera. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos, su gozo. Abominación es a Jehová el camino del impío, mas él ama al que sigue justicia. Entonces, vemos claramente, como vimos parcialmente ayer, Dios puede complacerse en los seres humanos, como ama a las personas de una manera que tiene en cuenta los mejores intereses para ellas, así como lo haría cualquiera que ama y se preocupa por los demás. Dios se disgusta con su pueblo cuando éste hace lo malo. De hecho, en Proverbios 15, 8 y 9 enseña que mientras que el sacrificio y el camino de los malvados son abominables, para Jehová la oración de los rectos es su gozo, y él ama al que sigue justicia. Este pasaje no solo muestra
que Dios le disgusta el mal, sino también que se deleita en la bondad. O sea, Dios le disgusta el mal. Pero como nosotros hemos sido pecadores, a pesar de todo eso, Dios nos ama y nos quiere traer a su redil. Y nos ama y dice, ven, hijo mío, mira, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. O sea, Dios está diciendo que Él aborrece la oración del impío. Pero el impío es el que conoce verdaderamente a Dios. Pero hay personas que no conocen a Dios. Por ejemplo, el pueblo adventista, pueden haber impíos en la iglesia. Porque el Dios le hablaba al pueblo de Israel como el pueblo impío, porque él conocía los mandamientos, las normas y los estatutos. Pero aquí le está diciendo a las personas que vengan a él, a todos, porque él los ama y quiere restaurarlos. Pero que cuando lleguemos al pueblo de Dios, que cuando lleguemos a conocer a Dios, o cuando lleguemos a leer su palabra y a ver qué es lo que nos indica su palabra, no nos portemos como los impíos del pueblo de Israel anterior. Que no nos portemos como si no conociéramos a Dios y desobedeciendo a Dios. Eso es lo que está diciendo aquí. Porque una persona que no conoce a Dios, ¿qué va a saber de orar? ¿Qué va a saber de esas cosas? Nosotros venimos a orar cuando verdaderamente conocemos a Dios. Entonces Dios le está diciendo al pueblo adventista, deje de ser impío y verdaderamente vuelva a los caminos de Dios. Porque la palabra de Dios, yo antes de conocer a Dios, yo no sabía orar, yo rezaba. Porque eso es lo que hacemos nosotros, los de las iglesias católicas romanas. Yo fui católico romano. Y las otras iglesias, pues, oran. Pero también están siendo, ¿qué? Impíos, porque no es. Pero más sin embargo, muchos de ellos están siendo engañados. Y a los cuales debemos de predicarle. Pero la iglesia adventista del séptimo día, que conoce una doctrina verdaderamente pura y santa, Dios está diciendo que ese camino de impío es lo que Él lo aborrece. Porque sabiendo la verdad, no la queremos o no se quiere obedecer ni predicar. Entonces, la palabra de Dios dice que si nosotros podemos complacer a Dios, claro, cuando el pueblo, cuando las personas, los que viven en la iglesia, quieren agradar a Dios, lo pueden hacer o complacer a Dios, es haciendo lo que Dios dice en 15, 8, 9 de Proverbios, dice, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, porque aquí está hablando de sacrificios. ¿Quiénes eran los que sacrificaban? El pueblo de Israel. Claro, lógico, las otras naciones. Pero él está diciendo aquí al pueblo de quién, de Israel. Maladoración de los rectos es su gozo. Abominación es a Jehová el camino del impío, mas él ama al que sigue la justicia. Amén, gloria a Dios. Cuando nosotros como pueblo de Dios amamos la justicia y vivimos de acuerdo a sus mandamientos, normas y estatutos, entonces somos un pueblo que él lo considera justo. Pero si nosotros no obedecemos, considera a los de dentro de la iglesia como impíos. Eso es lo que nos está diciendo la palabra del Señor. Entonces podemos complacer a Dios, sí, pero si nos portamos bien, iglesia adventista, si hacemos las cosas como Dios manda, porque ya nosotros no podemos decir que no conocemos mucho. Entonces la palabra de Dios es clara, por eso tenemos que darle la dirección correcta a lo que nos quiere decir el estudio, con los versículos que están ahí. Entonces vemos claramente que Dios nos habla. Entonces, este pasaje no solo muestra que a Dios le disgusta el mal, sino también que se deleita en la bondad. Además pone el deleite divino y el amor en una relación directa, mostrando la profunda conexión que existe entre el amor de Dios y su deleite, que aparece en toda la Escritura. Entonces, dice muy claramente, Jehová ama a los justos. Otro texto como en 2 Corintios 9, 7 nos dice muy claramente que Él ama a los justos, o que Dios ama solo a los que se alegran. Dice, Dios ama a todos, sin embargo, para que estos textos transmitan algo, debe significar que Dios ama a los justos. Contiene la clave acerca de esto. Dios ama en sentido de estar complacido con los justos. ¿Con los qué?
con justos, porque Dios no va a llevar a ningún impío al reino de los cielos. O sea, Dios quiere que todos procedamos ¿al qué? Al arrepentimiento. Por eso Él dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos, ¿por qué? Por mis caminos. Porque es que muchas personas creen que van a ser salvos por gracia y que pueden pecar, rezar y empatar, como dice un dicho muy antioqueño. Pero no es así. Yo creo que Dios va a llamar a todo el mundo y a todo el mundo lo llama como pueblo pecador o como hombre pecador. Pero quiere que usted y yo seamos que restaurados y así complacemos a Dios. Lógicamente que Dios se complace en los hijos que obedientes. ¿Cómo va a complacerse en los hijos desobedientes? ¿Cómo va a querer Dios a los hijos desobedientes? Pues, como dice el estudio, Dios ama a todos y aún al impío de la iglesia adventista y el que no se arrepiente de todas las naciones, de todas las religiones. Él no los va a destruir por amor, por odio, sino por amor, porque para ellos el cielo sería muy aburrido. Por eso Dios está llamando a un pueblo a que sea ¿qué? Justo, y a que sea como piedritas ¿qué? Vivas, como Pedro. Pedro dice, dice muy claramente que nosotros debemos de ser como piedras ¿qué? Vivas. Entonces dice, piedras vivas. ¿Cómo es posible que nosotros, seres caídos y pecadores, podamos agradar a Dios, a un Dios santo? Lo podemos agradar si hacemos lo que a Dios le agrada. Miremos lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 8 nos dice de la siguiente manera. Romanos 5, 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando yo no conocía a Cristo, yo me sentí pecador. Yo decía, ¿qué hago? ¿A dónde voy? Yo me sentí sucio. Yo decía, yo soy pecador, yo soy malo. ¿A quién voy? Entonces, leyendo la palabra de Dios, encontré muchas cosas y entonces me dijo que el único que podía perdonarme los pecados era Él. ¿Y cómo le confieso los pecados? Yo no sabía. Entonces comencé y me mostró que debía como David y como todas estas personas le confesaban sus pecados a Él, que yo se los confesara. Comencé a reunirme y comencé a ver, y entonces cómo era que ellos oraban, y le confesé mis pecados ¿a quién? A Dios, así de esa manera. Y Dios me perdonó. Por eso nosotros venimos a Él. Así de esa manera, o sea, que aún siendo pecadores. Pero cuando yo vengo y conozco de Cristo, yo no puedo seguir siendo un pecador. Yo tengo que ser un pecador. Vuelvo y lo repito. El cielo va a estar lleno de pecadores, pero arrepentidos, no pecadores activos. Y entonces nosotros vamos viviendo una vida verdaderamente, y entonces en Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Tú quieres verdaderamente agradar a Dios y ser una piedrita viva? Debes vivir conforme al Espíritu Santo. Ahí usted demuestra que está viviendo una vida ¿qué? Santa. Porque cuando nosotros conocemos a Jesús debemos de ser transformados al carácter ¿de quién? De Cristo. Entonces Dios concede su gracia a las personas antes de cualquier respuesta humana, antes de cualquier cosa que digamos o hagamos. Dios nos acerca, se acerca a nosotros y nos da la oportunidad de aceptar o rechazar su amor. ¿Eso hace quién? Cristo. Y podemos reconciliarnos con Dios y ser agradables a sus ojos por la fe y virtud de la obra de nuestro Redentor. Entonces podemos agradar a Dios. Podemos ser piedras vivas. Éramos piedras muertas. Éramos personas muertas en delitos y pecados. Pero Dios nos puede restaurar, como dice aquí. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, o sea, con las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, chismes, pleitos, palabras deshonestas, todas estas cosas. Ni borrachera, ni orgía, ni setarismo, nada de esas cosas. Eso usted puede leer Gálatas 5, 19 al 20, y ahí le responde la palabra del Señor. Que esas son los que viven en las obras de la carne.
en enemistad con sus hermanos, no los reciben, no quieren, o los echan o alguna cosa porque no están en la rosca o no quieren predicar lo que ellos dicen, o hablar lo que ellos dicen, o vivir como ellos viven. Porque no hay ninguna condenación para los que no andan conforme a la carne, sino conforme a la ¿qué? Conforme al Espíritu. Para eso no hay condenación. Pero si seguimos andando en los deseos de la carne y en las cosas naturales de la carne, no vamos a heredar el reino de los cielos. Dios nos invita a que seamos piedras vivas en la iglesia, para que las personas digan, ay, ¿eso que es cristiano? Miren, ¿por qué? Y no, que voy a ir yo a esa iglesia. Pero vuelvo y le repito, mi querido amigo y hermano que me escucha por este canal, Adventista Sana Doctrina, no ponga la mira en los hombres, ponga la mira en Cristo. Si yo hubiera puesto la mira en los hombres, yo no hubiera vuelto a la iglesia. Y si hubiera vuelto y me hubieran recibido como me recibieron, yo me hubiera vuelto al mundo. Pero es que yo no vine a buscar a hombres o mujeres en la iglesia. Yo vine a buscar fue a Cristo. Y Cristo fue el que murió por mí. Pon la mira en Cristo, que Cristo fue el que murió por ti. El Padre dio a su Hijo por ti. Y eso lo he tenido yo muy claro desde lo que hace que yo conocí a Cristo. Es que a mí ningún hombre me salva, ni ningún hombre murió por mí, ni ninguna mujer. El que murió por mí fue Cristo y el Padre lo dio por mí. Entonces, muy bien claramente dice Pedro, primera de Pedro 2:4. Miremos lo que nos dice primera de Pedro 2:4 al 6. Miremos lo que nos dice primera de Pedro, capítulo 2:4 al 6. Primera de Pedro 2:4 al 6 nos dice de la siguiente manera. Por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra de ángulo, escogida, preciosa, y que el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, lo que creéis es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza de ¿qué? De ángulo. O sea, Cristo es la cabeza de ¿qué? De ángulo. O sea, Cristo es la piedra que desecharon. Y desecharon los judíos, y hoy muchos lo desechan por poner la mira en los hombres. Cristo es la piedra de ángulo. Cristo es el que dio su vida por ti y por mí. Dice aquí muy claramente, y sin fe, dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6, nos dice de la siguiente manera. 11:6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que ya le hay y que es galardonador de los que le buscan. Todo esto me vino a mí a memoria, como el hijo pródigo. Yo dije, es que Cristo fue el que murió por mí. Y por la fe, porque nosotros no tenemos fe. La fe es fruto del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo comienza a trabajar en tu vida, mi querido amigo y hermano y familiar, o hermano de la iglesia adventista, porque el mensaje es para nosotros también. Cuando Dios te está llamando, quiere ejercer fe en ti, porque la fe viene por el fruto del Espíritu Santo. Entonces, cuando comienza a llamarte, a decirte que es que tú necesitas un Salvador, o que comienzas a inquietarte, yo quiero como cambiar, es el Espíritu Santo que está haciendo esa obra en tu vida. Entonces, ven a la iglesia, ven a Cristo por fe. Él te recibe como viene y te transforma. Eso hace Cristo. Te recibe como vengas, pero te transforma para el reino de los cielos. Amén. Eso es lo que hace Cristo. Entonces muy claramente nos dice, si la intervención de Dios, las personas caídas son incapaces de aportar algo valioso a Dios. Sin embargo, en su gracia y misericordia, Él ha abierto un camino para ello a través de la obra de Cristo y por el poder del Espíritu Santo. Concretamente, por medio de Jesucristo, podemos ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Aunque sin fe es imposible agradar a Dios, por la obra mediadora de Cristo, Dios hará a los creyentes aptos en todo lo bueno para su vida, para que Él pueda vivir en su vida. Entonces, un objetivo digno. O sea, tú eres un objetivo ¿qué? Digno.
al amparo de la misericordia y la mediación de Dios, Él se complace aún en la más pequeña respuesta positiva a su amor. Por medio de aquel que es único, digno de amor y perfecta y justo, cada uno de nosotros puede ser considerado justo y contado entre los amados de Dios que vivirán con Él en el perfecto amor por la eternidad. Esta es la gran esperanza de la redención que implica la obra de Cristo por nosotros en el cielo. Entonces, es un objeto digno. Cristo es un objeto ¿qué? Digno. Y también nos hace a nosotros dignos, nos hace personas aptas. ¿Para qué? Para el reino de los cielos. Tú eres algo importante, tú eres muy importante. ¿Para quién? Para Dios. Cuando alguien te diga que tú no eres importante, dile, qué pena, pues si para usted no soy importante, para Dios sí soy importante. Si usted quiere que yo me vaya a la iglesia, yo no me voy. Dios, usted necesita un Salvador, yo también lo necesito. Si usted no quiere que le predique la verdad, yo se la digo. Si no la quiere obedecer, no la obedezca. Pero Cristo murió por ti y murió por mí. Entonces, Él es un objeto digno, no lo despreciemos. Dios es algo importante. No despreciemos a Dios por los hermanos, que como es hermano del hijo pródigo, no quería que volviera a su hermano. No nos importa eso. A este hijo pródigo no le importó, sino que vino a Cristo, vino a Él, vino al Padre. Él sabía que su hermano lo iba a rechazar. En la iglesia te pueden rechazar los hermanos. Te pueden decir lo que quieran los hermanos. Pero ellos no murieron por ti. El único digno, objeto digno es Dios. Es una persona, es un ser que te ama. Y también te ama a ti. Entonces, en Marcos capítulo 9, 17 al 19 nos habla de la historia de la siguiente. En Marcos 17, 9, 17. En Marcos capítulo 9, versículo 17 nos habla de la siguiente manera. 9, 17 dice. Y respondió uno de la multitud y dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que lo toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Entonces vemos aquí a un hombre que trajo a un hijo endemoniado y lunático a los discípulos para que lo echaran fuera a los demonios, porque yo le he dado autoridad. Pero ellos querían, como era, mostrarle a la gente lo que Dios hacía por medio de ellos. Y Jesús vino, generación incrédula, ¿hasta cuándo voy a tener ustedes contigo? Tráeme aquí el muchacho. Y trajeron el muchacho. Y él reprendió al demonio y lo sanó. El único que te puede sanar, el único que te puede restaurar, el único que te puede hacer un objeto digno de ir al reino de los cielos, una persona digna para ir al reino de los cielos, como Cristo es digno y está en los cielos, es Él, a través de la obra del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que trabaja en nosotros, porque Él fue el que se le dio la obra de venir a esta tierra para convencernos de que Cristo es el que murió por ti y por mí. El Espíritu Santo. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios dice, el Padre clamó diciendo, creo, ayuda a mi incredulidad. En Lucas capítulo 9, versículo 24. Nosotros, como le digo, nosotros no tenemos fe. Este hombre creía que Jesús podía hacer algo por su hijo, pero no tenía fe. Pero más sin embargo, ese poquito de fe que tenía, porque el Espíritu Santo ya había orado en él para que lo trajera, él le dijo, creo, pero ayúdame. Tenemos que ir por ayuda ¿a quién? A Cristo. Hay personas que dicen, no le pidan ayuda a Cristo, como que ¿a quién la va a pedir? Tenemos que pedirle ayuda ¿a quién? A Cristo. Entonces ven, y entonces Cristo le ayudó a la incredulidad y reprendió al demonio y el hijo fue sano. ¿Qué fue que le ayudó? Cuando venimos a Cristo, venimos como pecadores, venimos como personas que no tenemos nada de fe.
pero Él comienza a restaurarnos y a sanarnos y a una cosa y la otra, a restaurar nuestro hogar, nuestra familia y todo. Nuestra fe va aumentando hacia Él y nuestro conocimiento hacia el Hijo de Dios. Porque Dios cuando tú vienes a la iglesia, cuando tú vienes a Él te recibe y te restaura. ¿Por qué quiere restaurarte? Pero tú tienes que poner ¿de qué? De tu parte. Él no lo puede hacer solo. Entonces, vemos claramente que Dios dice todo esto en su santa ¿qué? Y divina palabra. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin embargo, Jesús acepta aún la fe más pequeña. Podemos agradar a Dios por fe en virtud de la mediación de Cristo. Por medio de la fe y la gracia a la obra de Cristo en nuestro favor, podemos responder de forma que agrademos a Dios, así como un padre humano se complace con su hijo, le da un regalo, aunque éste no tenga valor en sí mismo. Por lo tanto, debemos seguir el consejo de Pablo, de que nuestro objetivo sea agradar ¿a quién? A Dios. Y también dice muy claramente, también a los demás debemos pedir, o sea, si queremos, debemos verdaderamente, si agradamos a Dios, agrademos a los demás. Debemos pedir a Dios que transforme nuestros intereses para que incluyan el bienestar de aquellos a quienes amamos y que expanda nuestro amor para que alcance a otros. Amémonos unos a otros con amor fraternal. Iglesia Adventista, amas a tus hermanos con amor fraternal. Si no los amamos, amémoslos con amor fraternal. Démonos por nuestro hermano. No lo echemos de la iglesia, porque nos diga la verdad. O no lo dejemos con la palabra en la boca porque nos está diciendo la verdad, el pecado. Amemos al hermano. Y también a las personas que tienen necesidad. Ayudemos en la iglesia con amor fraternal, como el amor de Filadelfia, amor fraternal, que vendían las posesiones y vendían todo, y le ayudaban en aquel entonces, en 1844, con lo que Cristo venía, ellos hicieron todo esto, y la iglesia de Filadelfia es el amor fraternal, amas verdaderamente con el amor fraternal. Entonces, muy claramente dice, ayudemos a los hermanos necesitados y practiquemos la hospitalidad. Eso es lo que debemos de hacer nosotros, porque tenemos un objetivo digno, que es el reino de los cielos y a Cristo. Y Cristo ayudó a los necesitados. Cristo curó a los enfermos. Cristo hizo todo por ti y por mí. Y vemos en la Escritura todo lo que hizo Cristo. Y dice, ejemplo os he dado para que como yo hago, vosotros también hagáis. Él salva a los hombres no en el pecado, oiga, Él salva a los hombres no en el pecado, sino del pecado. Y los que le aman mostrarán su amor obedeciéndole. ¿Cómo es que nosotros mostramos verdaderamente el amor a Dios? Dejando el pecado y obedeciéndole. Toda verdadera obediencia proviene del corazón. La de Cristo procedía del corazón. O sea, Cristo tenía el corazón santo, puro y perfecto. Y allá tenemos que llegar nosotros. Como seres caídos, pero nacidos de nuevo, tenemos que llegar a tener el carácter de Cristo. Santo, puro y perfecto. Así como la esposa, debemos de amarla y darnos por ella. Y Cristo se dio por la iglesia y quiere presentársela a sí mismo como una iglesia santa, sin mancha ni arruga. Somos nosotros la iglesia. Y nosotros no tenemos de tener ni una arruga, ni un pecado, ni nada de esas cosas. Fuimos seres pecadores. Tenemos una naturaleza pecaminosa y la vamos a llevar hasta que Cristo venga y nos dé la inmortalidad. Pero no podemos darle rienda suelta al pecado. Toda obra de la carne debe desaparecer. Por medio de la obediencia ¿a quién? A Cristo. Y el Espíritu Santo hará esa obra en quienes, en todos y cada uno de nosotros. Entonces vemos que Dios nos ama
Y Dios quiere que verdaderamente vivamos el Evangelio. La voluntad refinada y santificada hallará su más alto deleite en servirle. Cuando conozcamos a Dios, como es nuestro privilegio conocerle, nuestra vida será una vida de continua obediencia. Si apreciamos el carácter de Cristo y tenemos comunión con Dios, el pecado llegará a hacernos odioso. Amén. Gloria a Dios. O sea, el mundo ya no nos parecerá. Las cosas de Babilonia no las vamos a traer a la iglesia. El pecado, las fiestas de Babilonia, las cosas de Babilonia, no las vamos a introducir en la iglesia. Vamos a morir al pecado. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No hacemos las cosas del mundo. Vivimos una vida de obediencia a Cristo. Vivimos una vida santa, pura y perfecta. Como dice Efesios, que Dios quiere preparar una iglesia así, sin mancha ni arruga, para presentársela a sí mismo y llevarla para presentársela a Dios. Dios nos ama a todos, pero ama a los obedientes y a eso los va a llevar. Y a los que va a destruir, como lo he dicho, o que van a ir al lago de fuego, no los va a destruir porque los aborrezca, sino porque para ellos sería muy aburrido el cielo y la tierra nueva. Porque si no quisieron recibir la santificación en esta tierra y no quisieron prepararse, pues no podrán ir al cielo. Pero más sin embargo, Dios los ama, pero no los va a llevar al cielo. Pero a los que son obedientes y hacen su santa y divina voluntad, Dios los va a llevar al cielo. Y yo quiero ir al cielo y quiero hacer su santa y divina voluntad y morir al pecado de este mundo, a las obras de la carne. Y que viva en mí Cristo, y que viva en mí el Espíritu Santo, y que viva en mí el Padre, y el fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, dominio propio. Todo eso lo anhelo para mí. Y si tú anhelas lo mismo, mi querido amigo y hermano, adventista del séptimo día, familiar y hermano de sangre, sobrinas y personas que me escuchan, si tú anhelas el Espíritu Santo y anhelas el fruto del Espíritu Santo, para ti será el reino de los cielos, porque Dios quiere una esposa santa, sin mancha y arruga, una iglesia santa. Estos son temas importantes cuando le damos la dirección correcta, no por ser humano, sino por el Espíritu Santo, porque nosotros oramos para que el Espíritu Santo nos diera la revelación y nos diera verdaderamente el significado de este estudio, para que tú y yo creciéramos en desarrollo para el reino de los cielos. Comparte este tema. Suscríbete al canal Adventista Sana Doctrina. Y si tú quieres ir al reino de los cielos, pendiente de canal Adventista Sana Doctrina, porque aquí se está predicando la verdad, porque no son palabras mías, ni palabras de hombre, las que se predican acá. Aquí se predica la palabra de Dios, la cual te va a capacitar para el reino del Dios del cielo, cuando Cristo venga y te lleve y te dé la inmortalidad. Y antes de terminar este tema, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a tener una palabra de oración. Y suscríbete al canal Adventista Sana Doctrina. Oremos. Querido y amante Padre y Rey de la Gloria que moras en lo alto de los cielos, gracias te damos por este maravilloso tema, por este repaso de lección tan importante, donde tú nos dices, Señor, que tú aborreces la oración del impío, pero que la oración de los justos para ti es agradable. Señor, ojalá seamos justos y ante ti seamos justos y tú nos justifiques y nos transformes y nos vuelva personas verdaderamente cristianas, personas que verdaderamente amemos a los demás y vivamos ayudándole a los demás y hagamos las cosas que tú dices en tu palabra y que verdaderamente si predicamos el amor, vivamos el amor. Padre misericordioso, y que si alguien nos desprecia, como el hijo pródigo, cuando volvió el hermano lo despreció, nosotros no debemos despreciar por los seres humanos a ti, sino que tú eres el único digno de adoración, de alabanza y de honra. Gracias, Padre misericordioso, por el sacrificio de Cristo. Gracias por enviarnos el Espíritu Santo. Gracias por la Biblia. Gracias por el don profético que le diste a la hermana Elena G. White. Gracias por que nos tienes con vida. Gracias porque nos das la oportunidad de arrepentirnos y consagrarnos con una vida consagrada a ti, Señor. Ayúdanos para poder vivir conforme a tu santa y divina voluntad y llenos del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas.
los frutos del Espíritu Santo. Gracias por este tema, gracias por el amor, gracias por todo. Te pedimos, Señor, que perdones todos nuestros defectos, Padre misericordioso y pecados, y nos hagas aptos para el reino de los cielos. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Padre Santo. Amén, amén y amén.